Gracias por seguir con nosotros en este resumen del año 2024. En este año ha ocurrido también un tema que es bastante sensible, sobre todo en el contexto del que se da, porque ustedes saben que República Dominicana y Haití han tenido una situación cada vez más compleja de ruptura de las relaciones diplomáticas, el tema del Canal Masacre, etcétera, etcétera. Y recientemente, no hace tanto ya, el anuncio que hizo el gobierno en octubre del tema de la deportación de 10.000 haitianos por semana por la cantidad de migrantes que hay en el país. Pues a principio de año, digamos en el primer trimestre, en el segundo trimestre, porque fue alrededor del mes de abril, ocurrió un hecho que consternó al país completo. De hecho, el presidente de la República se pronunció, las autoridades se pronunciaron. Hubo un proceso o hay un proceso judicial en curso a nivel internacional, también tuvo repercusiones, y es que tuvo que ver con la violación de una menor de edad por parte de un agente que estuvo en uno de los operativos de la Dirección General de Migración. Migración, de hecho, intentó desvincularse en el contexto de decir que no es un agente migratorio, sino que era uno de los militares o de la gente que utilizaron para parte de la seguridad del operativo migratorio que incurrió en este hecho. Eso pasó en la comunidad La Altagracia, o sea, en la provincia de La Altagracia, en Higüey, de manera puntual, donde durante un operativo, pues un agente, donde llegaron todas estas personas, pues uno de los agentes que estuvo en ese operativo abusó sexualmente de una menor de edad haitiana que estaba en la casa. Ella estaba en ese entorno y la gente ingresó. La gente tenía pasamontañas, que esa fue una de las cosas que llamó poderosamente la atención en ese momento de cuando se hizo toda esa denuncia pública, porque el caso salió a la luz porque un defensor de derechos humanos en Higüey pues dio la voz de alerta y todo esto se regó. Y el presidente de la República también abordó el tema porque decía, es que ninguna niña tiene que estar expuesta a ese tipo de situaciones y debe de haber todas las consecuencias del lugar y el peso de la ley y que actúen las autoridades correspondientes. Yo quiero recuperar una parte, porque en esa medida de coerción nosotros tuvimos acceso a la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en cuanto a este caso que involucra a este agente de migración y los detalles que se daban en ese momento. ¿Por qué? Porque los agentes explicaron de cómo llegó esa persona, ese que abusó sexualmente de esa menor de edad. Cuando llegaba el momento de todos irse del entorno, él no aparecía, era el que no aparecía, y luego lo tuvieron que ir a buscar, y ahí se comenzó también a hacer la recopilación de todos esos detalles. El encargado, cuando se dio la voz de alerta de que ocurrió una violación de una menor y que estaban llamando, pues hizo una foto de toda la dotación, y esa es también parte de la que utilizó el Ministerio Público, y está dentro de esos detalles y de esas notas muy negativas de las cosas, además de los abusos y las violaciones que se han denunciado al caso de los migrantes. Pero creo que ese fue uno de los casos más fuertes por todo lo que involucra, que ocurrió en cuanto a lo que tiene que ver con esos operativos de migración. Vamos a recordar un poquito de esa audiencia o de ese expediente que nosotros compartimos aquí en La Cosa Como Es. En la fotografía, que es la que ustedes están viendo en pantalla, dice: ¿cuál fue la relación de los del equipo, cuál fue la reacción de los del equipo cuando se informó de la violación de la menor de edad? Se pusieron todos para ponerse para tirar una foto. El coronel Gamboa y yo le dijimos que se colocaran para tirarle la foto. Ellos son rasos. Cuando le dije a ellos sobre la violación de la menor, dijeron que no sabían de eso. Había uno de los guardias, estaba medio revolteado, estaba preguntando sobre el caso. ¿Usted recuerda cuáles pertrechos tenían los guardias? Y ahí está la fotografía que él tomó. Solo había uno con un casco y había uno con un pasamontañas. Yo ahora mismo lo autorizo a tomar la foto, a la foto que tomé en mi celular y colocarla en el interrogatorio. El único que tenía casco era la persona del medio, mientras que el de la esquina derecha tenía un pasamontaña. Únicamente en el equipo que andaba conmigo eran 3 guardias, no recuerdo los nombres. Entonces, el que ustedes están viendo a la
derecha de su televisor, que es el que se ve, no se ve completo la fotografía, es el que tiene el pasamontañas, el que está un poco distanciado del grupo, que se ve más alejado. En la primera, si contamos de derecha a izquierda, la primera imagen, esa es la de cómo estaba vestido el señor Paulino, que es a quien se le acusa de haber cometido el hecho. Ese agente fue sometido a la acción de la justicia. De hecho, una tarea pendiente que tengo, porque mientras estaba buscando estas informaciones para el resumen del año y encontré este caso, luego busqué en los medios si no hay como una actualización de qué ha pasado con ese proceso. Ya se supondría que debería estar en etapa que el Ministerio Público depositase acusación, porque fue en el mes de abril, es decir, que tenía 3 meses de prisión preventiva. Era 3 meses para que el Ministerio Público depositase acusaciones, así que es una tarea pendiente y muy probable que la próxima semana yo pudiera estar dándole alguna actualización de este caso, porque me voy a comprometer en buscar esos detalles. Lo que sí ocurrió es que esta persona fue sometida, y también en los detalles que daba, por ejemplo, el activista. El hecho ocurrió en Verón, no en Higüey. Yo les había dicho en principio que fue en Higüey, pero no, ocurrió en Verón. Lo que pasa es que pertenece a la Altagracia, que es la provincia cabecera, y todo el mundo entiende que la Altagracia es Higüey. Pero eso pasó en Verón. Y algo de lo que denunciaban los activistas, porque la madre de esa menor puso una querella, es que no sería la primera vez que ocurre ese tipo de casos en los operativos de migración, y que como los migrantes tienen temor, no denuncian este tipo de hechos, pues pasa desapercibido. Pero aquí hemos recibido reportes o denuncias de que otros casos han ocurrido. He escuchado a activistas hablar en ese sentido de que también habrían ocurrido este tipo de hechos, y por lo menos no hay otro acto fuera de ese que haya sido procesado a la justicia, y por eso no podemos tenerle o no le damos mayores detalles. Pero este es un hecho que sí marcó para la República Dominicana, y uno entendía que tal vez podía llamar la atención de cómo los agentes de la Dirección General de Migración se iban a estar manejando en todo lo que tiene que ver con los operativos migratorios. Y lo que ha ocurrido, digamos, es prácticamente lo mismo, lo contrario. Se sigue denunciando las violaciones de derechos a los migrantes. Ustedes están viendo en pantalla, ese es un proceso, y lo vimos aquí hace unas semanas, de parte de un trabajo que hacíamos juntos para el New York Times, en el que hablábamos de las deportaciones a migrantes, luego de que el gobierno dominicano anunciase la deportación masiva de 10.000 migrantes a la semana. La cifra, de hecho, en las últimas semanas, la última actualización que tenía de la deportación de migrantes era que estábamos en los 75.000 o 85.000. Luego no he visto otra cifra, pero probablemente, déjenme ponerme aquí muy rápidamente en lo que ustedes ven estas imágenes, a ver si hay alguna actualización de los datos de migración en cuanto a la cantidad de deportados. Pero hasta este momento el número de deportados había quedado en 46.000, en 76.000 migrantes deportados a la semana. El gobierno había anunciado que iban a ser unos 10.000 semanalmente desde el pasado 2 de octubre. Ese 2 de octubre pues ha marcado también una forma de cómo se han hecho estos procesos de deportación y las jornadas o los operativos para capturar a migrantes. Muchas situaciones se han presentado, hay muchos detalles en cuanto sobre todo a niños no acompañados, a mujeres embarazadas que han sido detenidas, a la hora que entran los agentes de migración para hacer esos operativos, la forma en que lo hacen, el tema del traslado de estos migrantes, que los camiones de migración han sido reforzados con hierro, tienen una puerta rotatoria muy reforzado para el tema de traslado de migrantes. Los migrantes llegan y los entregan a una organización en Haití, es decir, todo ese tipo de procesos, pero sigue habiendo debilidades en cuanto al protocolo de las autoridades para el proceso de deportación, porque uno de los puntos que se ha hecho
hecho mucho énfasis, no es que no se deporten a migrantes, es la forma en que se hacen los procesos de deportación, porque incluso hay casos donde hay personas que son dominicanos, que son negros o dominicanos de ascendencia haitiana, pero que tienen la documentación y están legalmente en la República Dominicana y han sido objeto de esos procesos de deportación, solamente porque ustedes saben cómo la tiene la policía, que tiene fichado a los muchachos del barrio, del que usa los tenis de tal tipo, deportivo, viste de X forma, ya automáticamente lo califican como un sujeto sospechoso, digamos, de esos delincuentes. Pues en el caso del perfil de los migrantes haitianos, pues pasa lo mismo. Y en este país se ha detenido a gente hay un caso de una monja nigeriana que fue detenida, hay otros casos, perdón, de otros ciudadanos de otros países vinculados a África, que son negros igual que los haitianos, que se parecen mucho, tienen las características de los haitianos, pero que viven en el país y que tienen un estatus migratorio regular, que han sido también detenidos por la Dirección General de Migración, sobre todo el caso de los niños menores no acompañados que han sido detenidos de 11, de 12 años que llegan y usted se pregunta ¿y cómo esto ocurre? Además del caso de migrantes que han muerto, por ejemplo, el que cayó y cómo lo tiró un agente de migración en un mercado, o sea, imágenes ha habido mucho precisamente de estos operativos que el gobierno dominicano anunció para la deportación masiva de los migrantes haitianos, que parte de esta estrategia que utilizó el Consejo Nacional de Migración como una manera de bajar la tensión de la presión migratoria que hay, porque Haití, ustedes saben que es un mundo que cada vez está peor. Las desgracias, los hechos cometidos en Haití, que lo voy a tomar un minutico de esto para decirlo, señor director, precisamente la masacre que ocurrió en Haití, más de 180 personas fueron asesinadas por un jefe de banda, que quemaron un hospital, es decir, la situación en Haití cada vez más incontrolable y República Dominicana también ha buscado medidas para un poco detener esa migración que busca en República Dominicana un refugio huyendo de esas condiciones, pero que el Estado tiene que revisar los protocolos que utiliza para este tipo de procedimientos. Señores, he hecho un esfuerzo sobrehumano para hacer un resumen para ustedes en este día respecto a lo que ha sido el 2024. Agradecido que nos hayan acompañado, la fidelidad que ustedes nos dan a través de Teleradio América y Televisión Dominicana, así como las redes sociales de Edith Feble. Les invito a que nos encontremos en una próxima entrega de La Cosa Como Es.